El día que mi padre me abandonó, vi un aluvión de comentarios en la pantalla. El protagonista masculino sacrificó su capacidad de tener hijos para salvar a la heroína. Es tan tierno, tan amable. ¿Qué niño con suerte será adoptado por él? Pensé, quiero que sea mi papá. Pero me equivoqué de persona. La siguiente vez que aparecieron los comentarios, eran prácticamente gritos. ¿Quién le dio a este niño las agallas para trenzar el cabello frío y calculador del villano? Aterrado, le pregunté, ¿no te gustan las trenzas? El villano, en medio de una videoconferencia, me miró con frialdad y dijo rotundamente, sí que me gustan. Bienvenido al canal de Illa Story. Suscríbete para seguir todas nuestras últimas aventuras. La historia comienza. Hoy era mi 7º cumpleaños y estaba encantada. Mi maestra hizo que toda la clase cantara la canción de cumpleaños solo para mí. Desde que falleció mamá, nadie me había vuelto a cantar una canción de cumpleaños. Y mi ensayo obtuvo la máxima calificación. 100 sobre 100, la única de toda la clase. Si papá lo supiera, sin duda se pondría tan contento que me levantaría por encima de su cabeza y me haría girar, como solía hacerlo. Después de la escuela, no podía esperar. Salí corriendo como un cohete y corrí directo hacia papá, levantando mi ensayo como un trofeo. Papá, mira, saqué una nota perfecta en mi ensayo. Ni siquiera miró el papel, solo me dedicó una leve sonrisa. Qué bueno, cariño. ¿Qué tal si te llevo a KFC a celebrar? ¿No decías siempre que querías pollo frito y helado? Sonreí. Sí, me encanta celebrar los cumpleaños en KFC. ¿Te acordaste del mío? Pero entonces papá se detuvo con cara de confusión. ¿Hoy? ¿Es el cumpleaños de Elena? Mi sonrisa se desvaneció, solo un poco, pero asentí rápidamente. No pasa nada, papi. Si la próxima vez se te olvida, te lo recuerdo. En KFC, dejé con cuidado mi mochila rosa sobre la mesa. Colgando de la cremallera estaba el dije de Elsa que mamá me había comprado. Observé a papá en el mostrador, pidiendo comida. Mis pies colgaban del asiento, balanceándose de felicidad. Hoy papá me trajo a KFC. Vamos a tener el mejor cumpleaños de todos. Comí como en el cielo, pero papá se quedó en blanco, como si tuviera 1.000.000 de cosas reprimidas en la cabeza. Ni siquiera cuando me unté ketchup en la nariz como un payaso, se rió. ¿Sabes cocinar para ti, Elena?, preguntó de repente. Solo sabía hacer fideos instantáneos, pero aún así dije que sí, porque quería que estuviera orgulloso de mí. Qué bien, dijo. Cuídate, ¿vale? Yo lo haré, papi. Me he portado muy bien últimamente. No hice enfadar a mi tía ni me peleé con mi hermanito. Lo sé, dijo. Elena es la niña más linda. Entonces, ¿puedo comerme un pastelito hoy? Sus ojos se pusieron rojos al instante. Claro. Papá irá a buscarte uno. Cuenta hasta 20 y volveré antes de que termines. Pero conté hasta 20, luego 20 más y otra vez, hasta que incluso mi refresco perdió la efervescencia. Papá nunca regresó. Solo soy un niño, pero no soy tonto. Lo supe entonces. Mi papá ya no me quería. Miré a Elsa en mi mochila y me acordé de mamá. Mamá me quería muchísimo. Me contaba cuentos antes de dormir, me compraba ropa bonita y juguetes. Luego enfermó y se quedó en cama pálida y frágil. Todos decían que iba a morir. Me tocó la mejilla y me dijo que me portara bien con papá. Si no, papá no me querría. Pero me he portado bien, mami. ¿Por qué ya no me quiere? Entonces recordé a la nueva esposa de papá. Siempre me gritaba. No me dejaba entrar a su habitación. Nunca me daba nada rico de comer. ¿Y mi nuevo hermanito? Todos lo querían. Como si ya no hubiera espacio para Elena en esa casa. Papá también había cambiado. Ya no me abrazó ni me besó. No me levantó ni me dijo que sería mi superhéroe. Volví a sacar mi ensayo perfecto. Se titulaba Mi papá superhéroe. Entonces me levanté, me acerqué y lo tiré a la basura. Porque nadie lo iba a leer. Igual que ya nadie quería a Elena, de 7 años. A mi alrededor, otros niños iban de la mano de sus padres.
Salían del restaurante saltando. De camino a casa. Excepto yo. Se acercó un empleado de KFC. Cariño, ¿dónde está tu papá? No tengo papá. Me puse la mochila y salí sola de KFC. Sabía el camino a casa. Pero no quería volver. Porque mi papá ya no estaba. Miré a Elsa colgando de mi cremallera. ¿A dónde debería ir? ¿Hay alguien ahí fuera que quiera ser el papá de Elena? Soy una chica muy buena. Elsa no respondió. Pero entonces las palabras aparecieron ante mis ojos. Buenas noticias. La pareja principal por fin se reunió. Malas noticias. Walter Parker ahora es infértil tras salvar a la heroína. La amaba de verdad, Es genial con los niños y súper dulce. Sería un padre tan bueno. ¡Qué desperdicio! ¿Puedo, un bebé de 20 años, transmigrar y convertirme en su hijo, por favor? Sollozando. ¿Qué niño afortunado va a ser adoptado por él? Chica, ve a abrazar y consolar a Walter Parker. Está en un hospital de la ciudad. De hecho, el gran villano Bardell Parker salvó a la heroína primero y también resultó herido. Pero al final la pareja se unió. Fue entonces cuando él empezó a oscurecerse. No entendía todo lo que decían. Pero sí entendí una cosa. Dijeron que Walter Parker sería un muy buen padre. ¿Y Elena? Deseaba de verdad un buen padre. Miré el edificio de enfrente. Un hospital popular de la ciudad. Creo que sabía a dónde iba. El hospital olía fatal. No me gustaba este lugar. Mamá había muerto aquí. Aún así, me agarré el dobladillo de la camisa y me obligué a entrar. Las palabras que había visto decían que el buen padre se llamaba Walter Parker. Todavía no habíamos aprendido Walter en clase. Pero ya sabía cómo decirlo. Así que tiré de la pernera del pantalón de la enfermera. Hermana bonita. ¿Sabes dónde está Bardell Parker? Ojeó su portapapeles. El señor Bardell Parker está en una habitación del tercer piso. Pero cariño, ¿por qué lo buscas? Levanté la cara. Mis ojos brillaban. Vine a pedirle que fuera mi papá. Su rostro cambió al instante. Luego me miró con lástima. Subí a saltos al tercer piso. La mochila rebotaba conmigo. Me perdí por completo el susurro de la enfermera detrás de mí. ¡Qué niña tan dulce! Ni hablar de que sea hija de Bardell Parker. Ese hombre anda por ahí como un no muerto. Siempre con el ceño fruncido. Más parecido al tipo de niño que tendría Walter Parker. Ese hombre es un rollo de canela. Abrí con cuidado la puerta de la habitación del hospital y eché un vistazo. Un hombre con bata de hospital se cortaba la muñeca con calma con un cuchillo de fruta. Como si no fuera su propio brazo. Sangre roja y brillante como jugo de sandía goteaba al suelo. Me horroricé. De repente recordé las palabras que flotaban. Dale abrazos y besos para consolarlo. Así que respiré hondo, abrí la puerta del todo y entré. Agarrando las correas de mi mochila, pregunté con valentía, tío, ¿quieres que Elena te dé abrazos y besos? Me miró fijamente un buen rato como si fuera una criatura extraña. ¿Quién eres?, preguntó. Parpadeé. Soy Elena. Él frunció el ceño. ¿Quién es Elena? Repetí en voz baja. Soy Elena. Frotándose las sienes como si le doliera la cabeza, gruñó. ¿Qué quieres, Elena? Me acerqué un paso más y miré fijamente los profundos cortes en su muñeca. ¿Por qué te haces daño? Morirás así. Soltó una risa amarga. Sí, suena bien. La persona que amo no me corresponde. Si muero, a nadie le importará. De repente rompí a llorar. Me importaría. Si murieras, Elena no volvería a tener papá. Parpadeó sorprendido y me miró. Me quité los zapatos y me subí a su cama, le rodeé el cuello con los brazos suavemente y le di unas palmaditas en la espalda como mamá solía hacer cuando estaba triste. Mamá siempre me abrazaba así. Cuando lo hizo, dejé de sentirme triste. Te abrazo, tío. ¿Te sientes mejor?
Su cuerpo se puso rígido y luego una suave risa escapó de su pecho. Ya no soy un niño, ¿sabes? Abrí los ojos de par en señal de protesta. ¿Y qué? Los adultos también se ponen tristes. Cuando estás triste necesitas un abrazo. Me miró un buen rato antes de susurrar. Nadie me había dicho eso nunca. Parecía muy triste. Así que le di otra palmadita en la espalda y le susurré, ¿está bien, tío? Estoy aquí. Me abrazó lentamente. Sí. Qué bueno que Elena está aquí. Me siento un poco mejor ahora. Sonreí radiante. ¿En serio? Entonces, ¿no puedes morir? No respondió. Los adultos siempre dicen que el dinero es lo más importante del mundo, dije. Te daré todo lo mío, ¿de acuerdo? Por favor, no mueras. Abrí mi pequeña mochila y con cuidado saqué todo el dinero que tenía. Los $181. Los puse en su palma con mucho cuidado. Son $181. Elena lleva mucho tiempo ahorrándolos. Puedes comprar muchísimas piruletas. O ir mucho a KFC. Comer bien hace feliz a la gente. Me temblaba la voz. Te lo daré todo. Solo por favor no mueras. Él seguía en silencio. Entré en pánico. Mis lágrimas volvieron a caer. Él extendió la mano y me las limpió con cuidado. Elena. ¿Eres tonta? Lloré más fuerte. Saco 100 en todos mis exámenes. Todos los profesores dicen que soy superinteligente. Bajó aún más la voz. Entonces, si sabes que el dinero es lo más importante, ¿por qué me lo das todo? Porque sí. Soy yo. Me gustas más que el dinero. Así que, por favor, no te mueras, ¿de acuerdo? Sus ojos se pusieron rojos. Como un conejito. Gruesas lágrimas rodaron por su rostro. Se dio la vuelta rápidamente. Me entró algo en el ojo. Lo ayudé con cuidado a secarse las lágrimas. No pasa nada. Mamá me lo dijo. Hasta los adultos pueden llorar. Puedes llorar delante de Elena. No me reiré. Solo me sentiré triste contigo. Metió los $181 en mi mochila. Está bien. Lo prometo. No moriré. Y este dinero se queda con Elena. Ve a comprar piruletas y a comer KFC, ¿vale? Saqué el dinero con nerviosismo y se lo ofrecí. He oído que eres un jefe importante que vende cosas. Puedes venderte a mí. Para que puedas ser mi papá. Se rió entre dientes y me tocó la nariz juguetonamente. Si acepto ser tu papá, tu verdadero papá podría matarme. Negué con la cabeza. No lo hará. ¿Por qué no?, preguntó riendo. ¿Porque soy demasiado guapo? Porque tiene esposa y bebé. Ya no me quiere. Se quedó paralizado. ¿Y tu mamá?, preguntó en voz baja. Bajé la mirada, invadida por la tristeza. Se fue lejos. Arriba en el cielo. No dijo nada después de eso. Tenía miedo de que me rechazara. Así que me apresuré a explicarle, no es porque yo sea mala que no me quiera. Elena es realmente buena. Puedo hacerlo todo. Puedo cocinar fideos, peinarme, ir sola a la escuela y terminar mis tareas. Quiero comprarte para que seas mi papá. ¿Por qué? Porque mis compañeros se reirían de mí si no tuviera uno. El gordito siempre dice que soy un niño sin madre. Yo tampoco puedo serlo. Cuanto más hablaba, más miedo me daba. Al final, empecé a llorar en silencio. Simplemente. No puedo volver a no tener un padre. Al instante siguiente me envolvió un cálido abrazo. Una voz grave me sonó por encima de la cabeza. Elena ya tiene padre. Nadie se atreverá a reírse de ella nunca más. Levanté los puños aplaudiendo. Sí. Elena ya tiene papá. Él me repitió, imitando mi alegría. Sí. Bardell Parker ya tiene hija. Entonces de repente recordé algo importante. Me incliné y soplé suavemente sobre el corte de su muñeca.
Le prometiste a Elena que no morirías. Eso significa que ya no puedes hacerte daño, ¿de acuerdo? Tarareó en señal de reconocimiento. Solté un pequeño suspiro. Lo captó al instante. ¿Qué pasa? Negué con la cabeza. Nada. Pero mientras miraba al techo, se me saltaron las lágrimas al pensar en ese chico malo que siempre me intimidaba de camino a casa desde la escuela. Había oído que papá Bardell era un hombre de negocios importante y poderoso. Ese abusador sin duda le tendría miedo. Lo pensé mucho tiempo. Pero al final, no dije nada. Al día siguiente, mientras caminaba a casa desde la escuela, el corazón me latía con fuerza. Cerré los ojos con fuerza y pedí un deseo en silencio: si no me lo encuentro hoy, pasaré una semana entera sin comer dulces. ¿Qué dulces? ¿Tienes dulces? Esa voz de pesadilla resonó en mi cabeza. Abrí los ojos con miedo. Ahí estaba. El gordito de cuarto grado parado como un muro frente a mí. Apretó el puño derecho y me golpeó la cabeza. Dámelo. ¿Dónde están los dulces? Tenía los puños duros como piedras. Grité de dolor. No tengo. Agarró mi mochila y empezó a rebuscar en ella. Luego sacó $181. Un momento. ¿No le di eso a papá Bardell anoche? Miró los billetes con los ojos entrecerrados, contándolos una y otra vez, obviamente con dificultades para calcular. Al final se enojó. ¿Tienes tanto dinero? Devuélvemelo. Devuélvemelo. Apenas llegué a su pecho. Seguí saltando y tratando de alcanzarlo. Pero por mucho que lo intenté, no pude conseguirlo. Las lágrimas caían a borbotones. Devuélvemelo. Ese dinero es para... ¿Para qué? No me atreví a decirlo. Para comprar un papá. Lo único que pude hacer fue llorar con más fuerza. En silencio. Ese dinero es para mi papá. Se lo di a mi papá. Es increíble. Si descubre que lo cogiste, te va a dar una paliza. Resopló. Tu papá. ¿Y qué si lo sabe? Me has delatado tantas veces. Y siempre te regañaban a ti. Se burló con voz petulante. Mi papá es el jefe de tu papá. Tu viejo no se atrevería a tocar al mío. De repente recordé la primera vez que me hizo bullying. Me empujó al suelo y me golpeé la boca. Había sangre por todas partes. Pero cuando el profesor le preguntó, simplemente se encogió de hombros y dijo que no me fijé por dónde iba. Temblaba de lo ofendido que me sentía. Pero me mordí el labio y no derramé ni una sola lágrima. Me dije a mí mismo: no llores. No dejes que te vea llorar. Papá vendría pronto. Él me defendía. Cuando por fin llegó a la escuela, corrí hacia él. Apenas pude contenerme. Papá. Llora, llora, llora. Eso es todo lo que haces. Discúlpate ahora mismo. Su voz fue como un trueno en mis oídos. Retumbaba por todo mi cuerpo. ¿No puedes mirar por dónde vas? Siempre estás causando problemas. Papi. Sí que miré. Me empujó. ¿Siguen discutiendo? Levantó la mano. La mano que solía levantarme. Me hacía girar como un superhéroe. Esa misma mano ahora me golpeaba el trasero. La oficina estaba en silencio. Excepto por mis fuertes sollozos resonantes. Y la risa silenciosa y burlona del chico cerca. Su voz me devolvió al presente. Además, ¿no te das cuenta? Tu papá ni siquiera te quiere. Siempre vas sola a casa. Si te quisiera, vendría a recogerte. Me quedé paralizada. Hasta él lo vio. Que mi papá no me quería. Quizás ya lo sabían todos. Te diré algo, solo dame el dinero y seré tu papá. Soltó una carcajada fuerte y desagradable. De repente, como si hubiera recibido una inspiración, sonrió aún más. ¿Quieres que te devuelva el dinero? Bien. Señaló un charco de saliva en el suelo. Lámelo y te lo devuelvo. No lo haré. Mi voz tembló.
pero la voluntad salió alta y clara. Su rostro se puso rojo como un tomate. Me agarró del cuello. Lo lamió. Me empujó hacia abajo. Mi barbilla golpeó el suelo de cemento entumecida por el dolor. Mi nariz estaba a centímetros del charco de saliva. Sucia, salpicada de arenilla y polvo. Las lágrimas cayeron de mis ojos y salpicaron el suelo. Él se rió cada vez más fuerte, visiblemente emocionado por mi sufrimiento. Y entonces la soltó. Una voz furiosa resonó detrás de nosotros. Levanté la vista y vi a Bardell Daddy. Parecía furioso, con los ojos abiertos y afilados como los de un tigre. En cuanto lo vi, me dio demasiado miedo llorar. El chico malo frunció el ceño. ¿Quién eres? Papá Bardell no respondió. Caminó hacia él y le dio una patada. El chico se estrelló contra el suelo con fuerza, con la cara directamente sobre su propia saliva. Se le pegó arena a la mejilla y le goteaban gotas de sangre de la barbilla. Se acurrucó en el suelo agarrándose el estómago, retorciéndose como una oruga aplastada, gimiendo y aullando de dolor. ¿Por qué me pateaste? ¿Sabes siquiera quién es mi papá? Haré que te dé una paliza, buah. El director de la escuela, pálido, llegó corriendo, jadeando. En cuanto el chico lo vio, lloró más fuerte. Director. Esa chica y su papá me hacían bullying. Por favor, ayúdenme. Mi papá prometió donar una biblioteca a la escuela. Pero el director, normalmente tan amable, explotó. Cállate. ¿Sabes siquiera quién es ese hombre? ¿Una biblioteca? Toda la escuela es propiedad del grupo Parker. Tu padre tuvo que rogar y usar influencias solo para conseguir una reunión con él. El chico malo se quedó completamente callado. El director, por lo general tan arrogante, ahora hacía reverencias y se quejaba, con el aspecto de un perrito faldero tembloroso. Lo siento mucho, señor Parker. No sabía que era su hija. Papá Bardell me levantó con cuidado en sus brazos, pero su rostro estaba furioso. ¿Y si no fuera mi hija?, dijo con frialdad. Esto es acoso escolar grave. Una escuela que ni siquiera puede proteger a sus alumnos no necesita un director. Informaré de tu desempeño a la junta y recomendaré tu despido. Entonces su mirada se dirigió al chico tembloroso. Qué irónico. Tu padre se pasó toda la mañana de rodillas, rogándome una inversión, tan llena de ética y valores. ¿Y esto es lo que crió? Un niño que ni siquiera sabe ser persona. Se volvió hacia su secretaria. Avisa a todos nuestros socios. Cualquiera que haga negocios con esa basura está optando por oponerse al grupo Parker. Luego me subió al coche. Su voz se volvió suave como una pluma. ¿Por qué tan callado? Te asusté. Lo miré. ¿Tienes mucho dinero? Se rió y asintió. Volví a preguntar. Mi profesor de matemáticas dijo que 10.000 es mucho. ¿Tienes muchos 10.000? Inclinó la cabeza. Probablemente. Y entonces empecé a llorar. Eso significa que mis $181 no significan nada para ti. ¿Por eso no los significaste? No quieres el dinero. ¿Eso significa que tú tampoco me quieres? Igual que mamá. Papá Bardell me abrazó con cariño y me meció con ternura. Aunque papá tiene mucho dinero, lo que Elena me dio vale mucho más que todo eso, susurró. Así que papá nunca te dejará. ¿En serio? ¿En serio?, dijo sin dudarlo un segundo. Sonreí de felicidad. Me miró. Si alguien te estaba acosando, ¿por qué no me lo dijiste? Si no hubiera ido a recogerte hoy, ¿qué habría pasado? Bajé la cabeza con tristeza. Mi viejo siempre decía, si alguien solo te acosa a ti y a nadie más, entonces el problema debe ser tú. Tenía miedo. Pensé que pensarías que a Elena también le pasaba algo. Y entonces ya no me querrías. Mi voz se quebró entre sollozos. Pero en realidad no hice nada. No sé por qué siempre me molesta. Papá Bardell se quedó callado un buen rato antes de hablar. No le pasa nada a Elena. Papá siempre estará de tu lado. Su voz era ronca, como si le doliera hablar. Me palmeó la espalda una y otra vez,
repitiendo esas palabras una y otra vez. Como si temiera que no le creyera. Papá Bardell me llevó a su casa. Su casa era enorme y hermosa. Como algo que solo había visto en la tele. Había muchísima gente trabajando allí. Como en los cuentos. Una mesa de comedor enorme estaba repleta de comida. Pescado, camarones, carne y platos que ni siquiera conocía. Dijo que no sabía que me gustaba. Así que le pidió al chef que lo preparara todo. Mientras hablábamos, puso una rodaja de melón amargo en mi plato. Elena. ¿Te gusta el melón amargo? Lo odiaba. Era la peor verdura del mundo. Algún día cuando crezca arrancaré todas las plantas de melón amargo del planeta. Pero aún así sonreí y asentí mientras me lo comía. Se volvió hacia el hombre que estaba a su lado y le dijo, de ahora en adelante sírvele melón amargo todos los días. Y asegúrate de que se coma cada bocado. Mi cara se arrugó al instante. Más amargo que el melón. Papá Bardell volvió a preguntar. Elena. ¿Te gusta el melón amargo? Negué con la cabeza sinceramente. Peló un camarón y lo puso con cuidado en mi plato. Si hay algo que no te gusta, tienes que decirlo. Y si hay algo que te encanta, come todo lo que quieras. Noté que te quedabas mirando los camarones. Pero no probaste ninguno. Solo comiste las verduras que tenías delante. Bajé la cabeza en silencio y comí un camarón. ¿Está bueno?, preguntó. Asentí. Está bueno. Tan bueno que las lágrimas se deslizaron silenciosamente en mi tazón. En la vieja casa, desde que llegó la nueva tía, solo me atrevía a comer verduras de mi propio plato. Siempre que cogía carne, me daba un manotazo. ¡Qué niñata egoísta y avariciosa! Con razón nadie te quiere. Pero papá Bardell dijo, para ser mi hija, no necesitas ser obediente. No necesitas ser agradable. Incluso puedes ser un poco arrogante si quieres. Recuerda esto. Mientras seas mi hija Bardell Parker, todos te querrán. Pero mintió. El abuelo Parker no me quería para nada. El abuelo se apoyó en su bastón, mirándome de arriba abajo un buen rato. Luego le dio un fuerte golpe en la espalda a papá Bardell. ¡Qué insolente! Estuve fuera 2 días, ¿y llegaste a casa con una hija de 7 años? El papá Bardell se tambaleó por el golpe, pero inmediatamente se echó hacia atrás para protegerme. ¿Dónde está su certificado de nacimiento? La mano del abuelo se adelantó de repente. ¿Crees que estoy senil? Recogí a una gata perdida al azar y ahora es de la línea de sangre Parker. Papá Bardell rió fríamente. ¿Acaso no aprendí del mejor? Después de que murió mi madre, ¿cuánto tiempo esperaste para traer a casa a ese hijo ilegítimo y llamarlo mi hermano? Una bofetada le resonó en la cara. Su cabeza se ladeó bruscamente con la sangre manándole de la comisura de la boca. ¿Y quién demonios te crees que eres, Bardell Parker? ¿Desde cuándo puedes hablar en mis asuntos? El papá Bardell tragó saliva mientras se limpiaba la sangre de los labios. De repente rió entre dientes. Por supuesto. Nunca he tenido derecho a opinar sobre tus asuntos. Porque solo has tenido un hijo, Walter Parker. Yo tenía 13 años cuando Walter se cayó al estanque. Tenía fiebre, pero aún así me lancé a salvarlo. Ni siquiera preguntaste qué pasó. Solo me diste una bofetada y dijiste que no lo protegí. Esa bofetada me dejó sordo en el oído derecho. Papá, ese fue mi 10º año de piano. Empecé a los 3 años y no falté ni un solo día. Llueva o truene, invierno o verano, una bofetada tuya y mi sueño musical se acabó. El abuelo se burló, indiferente. Como si tuvieras lo necesario para ir a cualquier parte con música. ¿Crees que eres especial? Nunca fuiste mejor que nadie. Papá Bardell dio un paso al frente. Su voz temblaba por años de dolor enterrado. ¿Por qué no era mejor? Actué en el escenario a los 5 años. Gané una medalla de oro nacional de piano a los 7. Mis nocturnos de Chopin se grabaron como ejemplos de enseñanza. ¿Por qué no estaba mejor? El abuelo azotó una taza de porcelana contra la mesa. Se rompió con un fuerte crujido. Bardell Parker.
Déjame decirte algo. La única razón por la que eres mejor que nadie es porque soy tu padre. Esos logros no significan nada. Sin mí, estarías mendigando. Soy yo quien te dio riqueza, poder y estatus. Te dejé luchar por el legado de esta familia. De lo contrario, no eres más que un perro callejero. El papá Bardell echó la cabeza hacia atrás de repente y se rió. Pero sus ojos eran de una frialdad mortal. Tienes razón. Debería estar agradecido. Agradecido de que me hayas permitido ser el trampolín de Walter Parker. Tripliqué los márgenes de ganancia de la empresa. Mientras él no hacía nada. Pero dijiste que me faltaba carácter y me echaste. Le diste la herencia a Walter hace mucho tiempo. ¿Por qué me arrastras de nuevo a esta broma enfermiza de papel secundario? Su voz se quebró, áspera y amarga. Dime. Mírame a los ojos y dime. ¿En qué sentido soy peor que él? ¿Cuándo me has tratado como a tu hijo? De niños, aunque llegaras tarde a casa, siempre le revisabas la tarea. ¿Y yo? Ni siquiera asististe a una sola reunión de padres. Pero siempre sacaba mejores notas. Trabajé muy duro. Muy duro. Y no recibí ni una sola palabra de elogio. El abuelo volvió a golpear la mesa. El té se derramó por el borde. Todas estas tonterías porque estás amargado porque elegí a Walter como heredero. Claro, quizá no sea tan capaz. Pero tiene 10 veces más carácter que tú. Tú con tu personalidad, no eres digno de ser el heredero de la familia Parker. Señaló con el dedo a Bardell, papá. Y ahora traes a casa a una chica de la calle. Llamarla Parker. Ridículo. Para que quede claro, si insistes en convertirla en tu hija, ya no eres mi hijo. No entendí casi nada de lo que dijo el abuelo. Pero si entendí esa frase, si papá Bardell seguía siendo mi papá, ya no tendría papá. Y no tener papá es muy triste. Me armé de valor, di un paso adelante y tiré del abrigo del abuelo, ahogándome en las palabras. Abuelo, por favor, no le grites más a papá. Le pone triste. Elena se irá. Elena ya no será su hija. Papá, dijo Bardell papá en voz baja. Toda mi vida he hecho todo lo que me pediste. ¿Qué leer, a qué universidad ir, qué carrera estudiar? Incluso con quien podía ser amiga. Cerró los ojos como si algo en su interior finalmente se hubiera roto. Pero nunca fue suficiente para ti. Miró a su padre con una calma aterradora. De pequeño pensaba que si me esforzaba más, algún día por fin me verías. Pero ahora por fin lo entiendo. Hay cosas que esperaré toda la vida y aún así nunca llegarán. Entonces papá Bardell se agachó, me levantó y salió de la finca Parker sin mirar atrás. Eso fue todo. Ya terminé. Tú y el apellido Parker, quédate con ellos. Me llevó a un nuevo hogar. Una casa solo para 2. Me gustó mucho esta nueva casa. Sobre todo el estudio. Ese día, estaba trenzando el pelo de papá Bardell por diversión. Y de repente volvieron a aparecer palabras flotantes. Igual que antes. ¿Cómo se atreve esta niña a trenzarle así el pelo al villano? La última persona que tocó el pelo de Bardell Parker probablemente ya tenga hierba de 2 metros de altura en su tumba. Y usó coleteros rosas. Bardell Parker odia el rosa. Bajé la vista y vi el desastre que había hecho con el pelo de mi papá Bardell. Y se me encogió el corazón. Pregunté tímidamente, ¿no te gustan las trenzas? Mi papá Bardell, en medio de una videoconferencia, mantuvo la cara impasible. Me gustan. Entonces, ¿no te gustan las gomas rosas para el pelo? Respondió entre dientes. Me gustan. Noté que los tíos en su pantalla se ponían rojos intentando contener la risa. Uno agachó la cabeza, fingiendo buscar algo. Otro bebía agua como si le fuera la vida en ello. Volvieron a aparecer más palabras. ¿Sabes? Viéndolo así, Bardell Parker parece bastante dulce. Es una pena que muriera tan trágicamente al final. Por mucho que trabajara, Edward siempre favorecía a Walter Parker. Y ahora, la única mujer que amaba acababa con Walter. Si yo fuera él, también me volvería invisible.
Es demasiado cruel. Rayos. La goma del pelo se rompió en mi mano y el elástico que picaba se desprendió golpeándome la palma de la mano con fuerza. Di un grito y rompí a llorar. Papá Bardell terminó su reunión inmediatamente, frunciendo el ceño mientras me tomaba la mano y la examinaba. Sollozaba tan fuerte que apenas podía respirar. Me persuadió con dulzura. ¿Qué pasó, cariño? Díselo a papá. Todavía con hipo entre lágrimas dije, vi a gente decir, tú eres el villano. Y Walter Parker es el protagonista masculino. Su expresión se volvió fría al instante. Incluso su voz se heló. ¿Quién dijo eso? Negué con la cabeza. No los conozco. Me soltó lentamente y preguntó en voz baja, ¿así que Elena lloró por eso? Asentí. Luego volví a sollozar. Los villanos siempre son derrotados por el héroe. Mueren de forma miserable. Igual que la reina malvada de Blancanieves. No quiero que mueras. Tengo miedo. La mandíbula de papá Bardell se relajó. Me abrazó fuerte. Así que eso era lo que preocupaba a Elena. No te preocupes. Mientras te tenga de mi lado, aunque papá sea el villano, yo seré el villano más fuerte. No perderé. No moriré. Pero aunque lo dijo, no parecía que se lo tomara en serio. No podía dejarlo solo en sus manos. Si su final trágico es por ser un villano, lo convertiré en un buen tipo. Soy tan lista, J.E. Al día siguiente, cuando papá Bardell vino a recogerme, me quedé paralizada en la esquina. Elena. La luz está verde. Crucemos. El conductor nos espera, dijo tirando suavemente de mi mano. Retiré la mano de golpe y corrí a abrazarme al árbol más cercano como si me fuera la vida en ello. No voy a cruzar. No. No me gusta esta luz verde. Quiero esperar una luz verde que me guste. Se agachó tocándome la mejilla hinchada con impotencia. Está bien. Entonces papá esperará contigo. Pero no estaba mirando el semáforo. Estaba mirando ambos extremos del cruce peatonal. Cuando vi a una anciana caminando lentamente por el otro lado con una cesta de la compra, me puse en marcha y tiré de la corbata de papá Bardell, arrastrándolo hasta la calle. Mira, papá. Es una abuela cruzando la calle. Date prisa y ayúdala. Se atragantó, tosiendo por lo fuerte que le había tirado la corbata. Antes de que pudiera decir nada, lo empujé justo en medio de la calle. La abuela, asustada, dio un paso atrás y un tomate rodó de su cesta hacia nosotros. Lo recogí rápidamente y lo volví a guardar, mirando significativamente a papá Bardell. Moví las cejas con tanta fuerza que casi me acalambraron. Finalmente papá Bardell forzó una sonrisa torpe y extendió la mano rígida hacia la abuela. Ella pareció divertida y lo despidió con un gesto. Joven, no hace falta. Pero no me rendiría. Tomé la mano de papá y la apreté contra su brazo. Abuela, deja que mi papá te ayude. Es muy bueno ayudando a las abuelas a cruzar la calle. Ella se rió entre dientes. Bueno, tu papá es muy buena persona entonces, pero en realidad solo voy a la tienda a comprar salsa de soja. No voy a cruzar la calle. Mi cara se puso roja como un tomate hasta las orejas. Cuando se marchó, papá Bardell se arrodilló para que nuestras miradas quedaran al mismo nivel. Elena, ¿por qué de repente te empeñas tanto en que papá haga buenas obras? Sollocé y saqué un cuaderno de dibujo arrugado de mi mochila. En la parte superior estaba garabateado el texto, tabla de puntos de Parker para la buena persona. Mi profesora dice que la gente buena recibe recompensas, le expliqué. Hoy ayudé a un compañero, recogí la basura del aula y le llevé libros a la profesora. Gané 3 puntos. Le di el cuaderno con ambas manos. Le doy todos mis puntos a papá. Cuando alcances los 100 puntos, dejarás de ser un villano. Serás un buen tipo. Y entonces no morirás. Se quedó mirando la página, rozando suavemente con los dedos el lugar donde había escrito su nombre. No dijo nada durante un buen rato. Finalmente en voz baja dijo, está bien, papá lo promete. A partir de hoy, seré una buena persona. Después de ese día, papá Bardell estuvo muy ocupado.
Solía esperarme en la puerta de la escuela todos los días y traerme pastelitos. Pero ahora, cuando sonó la campana y salí corriendo con mi mochila, estiré el cuello como una jirafa, solo para ver al conductor esperando. Me acarició la cabeza suavemente. Señorita Elena, el señor Parker ha estado muy ocupado últimamente. Caminé a casa arrastrando los pies. Cené solo. Hice la tarea solo. A las 9 la niñera me dijo que me fuera a la cama. Pero yo no quería dormir. Quería esperar a papá. Me acurruqué en el sofá y puse mi pastel de fresa favorito en la mesa de centro a mi lado. Esperando para comerlo con él juntos cuando llegara a casa. Un episodio tras otro pasaban en la tele. La crema batida del pastel de fresa había empezado a desmoronarse. Mis párpados se volvían cada vez más pesados, y mi cabeza no dejaba de inclinarse hacia adelante. Casi me dormía cada vez. Me pellizqué el brazo fuerte. Elena, todavía no puedes dormir. Papá no ha comido el pastel de fresa contigo. Por fin. Clic, la puerta se abrió. Me levanté del sofá como un resorte. Corrí descalza hacia la puerta. Sin siquiera molestarme en ponerme las pantuflas. Elena, ¿por qué sigues despierta? La voz de papá Bardell sonaba ronca mientras me alborotaba el pelo. Lo rodeé con los brazos y apreté la cara contra su pecho. Porque aún no hemos comido el pastelito juntos. El día no termina hasta que lo hagamos. Hizo una pausa y luego se agachó para mirarme a los ojos. Lo siento. Papá llegó muy tarde hoy. De ahora en adelante siempre comeré pastelitos contigo. Me miró un momento y luego preguntó, Elena, ¿te gustaría vivir en Inglaterra? Levanté la vista. ¿Qué es Inglaterra? Tomó un trocito de pastel y me lo dio. Es un lugar precioso. Tiene casas de ladrillo rojo y en invierno nieva mucho. Asentí sin dudarlo. Mientras esté con papá, me gustará donde sea que vivamos. Esa noche me acurruqué en la cama y me quedé profundamente dormida. Y cuando volví a abrir los ojos, estaba en Inglaterra. Justo frente a mí se alzaba una impresionante casa roja. Parecía un castillo de cuento de hadas. Copos de nieve caían del cielo y aterrizaban fríamente en la punta de mi nariz. Papá y yo hicimos un muñeco de nieve grande en el jardín. Le puse la bufanda de papá y mi lazo rosa. Se veía adorable. Reí y reí, llena de alegría. Pero entonces, ¡pum! Papá se desplomó en la nieve. Corrí hacia él abrazándolo fuerte mientras la sangre caliente brotaba de él, tiñendo la nieve de un rojo brillante. Intenté limpiarlo, pero no salía. Grité su nombre hasta quedarme sin voz. Pero nunca volvió a abrir los ojos. Papá. Me incorporé de golpe en la cama, empapado en sudor, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Y entonces volvieron a aparecer las extrañas palabras flotantes. Maldita sea. Ni siquiera he podido dormir de tanto devorar esta novela y Bardell Parker ya está trabajando. Es implacable. Con razón pudo aliarse con sus rivales para desmantelar Parker Corp y luego huir al Reino Unido con todo el dinero. El Meo es el villano más trabajador del que he leído. Tío, con ese empuje podrías hacer cualquier cosa. Es una pena que al final siga perdido. Murió trágicamente en Inglaterra. Me acurruqué abrazándome las rodillas, con el corazón latiéndome de terror. Desde ese día, papá estuvo aún más ocupado. Cuando me desperté por la mañana, ya se había ido. Por la noche me quedé dormida esperando. Pero aún no había vuelto a casa. Día tras día, no lo veía para nada. Lo contaba con los dedos. Habían pasado 5 días desde la última vez que vi a papá. Entonces, una noche de repente oí su voz en la puerta. Salí corriendo, extasiada, y me aferré a él sin soltarme. Me dio una palmadita en el trasero. Vamos, vamos, compórtate. ¿Saludaste a la tía? Fue entonces cuando vi a la bella dama parada detrás de él. Le dediqué mi más dulce sonrisa. Hola, linda tía. Me alborotó el pelo con suavidad. Hola, Elena. Tiré de la manga de papá. Él entendió y se agachó a mi lado. Caminé de puntillas y le susurré al oído.
¿Es ella quien te gusta? Me miró sorprendido. ¿Cómo lo supiste? Sonreí con orgullo. Lo vi en tus ojos. Entonces me volví hacia la linda tía y le sonreí radiante. Juega con papá, ¿vale? Voy a hacer mi tarea. Pero en cuanto entré a mi habitación, me puse a llorar. Hacía días que no veía a papá y tenía muchísimas cosas que contarle. Saqué 100 en el examen de matemáticas. Hice un conejito precioso para la clase de arte. Pero está bien. Elena puede contenerse. Te lo diré la próxima vez que tengas tiempo. Hoy probablemente solo quieras estar con alguien que te guste. Ella te hace feliz, y yo quiero que seas feliz. Me quedé mirando la linterna del conejito en mi escritorio y lloré aún más fuerte. Lo hice para papá. Su signo zodiacal es el conejo. Incluso le escribí su nombre. Me costó muchísimo aprender a escribir bien su nombre. Mientras lloraba, el texto flotante volvió a aparecer. ¡Ay, por fin lo conseguí! El villano Bardell Parker está tomando cartas en el asunto. Paso 1. Secuestrar a la protagonista femenina. Paso 2. Destruir Parker Corp con sus enemigos. Paso 3. Huye al Reino Unido con una fortuna. Este arco de venganza es fulgurante. Chica, ten sentido común. Te invita a su casa y ¿de verdad vas? De repente te ofrece café con drogas. Un sorbo y ¡zas!, estás acabado. Me levanté de un salto. Pum, pum, pum. Bajé corriendo las escaleras. Justo a tiempo para ver a papá dándole una taza de café a la linda tía. Forcé una sonrisa y luego puse mi mejor voz de niña dulce. Tía, qué rico se ve ese café. ¿Te apetece un poco, Elena? Me pellizcó la mejilla con cariño. Cariño, el café te va a retrasar el crecimiento. Papá Bardell frunció el ceño y habló con dureza. Elena, basta. El café no es para niños. No di un pisotón, con lágrimas en los ojos. Pero me atraganté con las palabras en el último segundo. ¿Qué se suponía que debía decir? Vi palabras flotando que decían papá puso algo en el café. Pensarían que estaba loca. Bajé la cabeza. Derrotada. La tía se inclinó y me acarició el pelo. Su voz era suave. Cuando seas mayor, te invito a un café, ¿de acuerdo? Y dicho esto como si temiera que se lo quitara, echó la cabeza hacia atrás y se bebió toda la taza de un trago. Observé a la guapa tía con nerviosismo. Pero curiosamente no se desmayó. Tampoco echó espuma por la boca. Tras charlar un rato, se despidió y salió sana y salva. La miré atónito mientras se alejaba y solté algo. ¿Por qué no le pasó nada? Papá Bardell mantuvo la mirada baja. Silencio un buen rato antes de hablar por fin. ¿Se suponía que debía pasar algo? Jugueteé con el dobladillo de mi camisa, pensando mucho, y luego dije en voz baja. Elena se quedó dormida mientras hacía la tarea. Soñé que le ponías algo al café y querías encerrar a la tía guapa. ¿Así que bajaste corriendo porque querías tomártelo por ella? Se agachó para mirarme a los ojos. Había algo profundo y complejo en su mirada. Algo que no pude comprender del todo. Asentí con fuerza. Elena no puede dejar que papá sea un mal tipo. Volteó la cara, tragando saliva con dificultad. Su nuez se movió 2 veces antes de susurrar. En realidad papá lo iba a hacer. Pensé que si lo hacía, quizás se quedaría a mi lado para siempre. Abrí los ojos de par en par, sorprendido. Pero no lo hiciste, ¿verdad? Me abrazó fuerte apoyando la barbilla sobre mi cabeza. Su voz era baja y apagada. Cargada de emoción. Así es. No lo hice. Porque Elena me acaba de enseñar algo con sus acciones. Cuando te gusta a alguien, deberías desearle su felicidad. No obligarle a que te haga feliz. Papá no pretendía ser una mala persona hoy. Es que no sé cómo amar a alguien. Elena. No te enojes con papá, ¿vale? Le devolví el abrazo fuerte y le di unas palmaditas en la espalda para consolarlo. Está bien, papi. No es tu culpa. Lo pensé un momento y dije con seriedad.
Quizás sea porque nadie te ha amado antes. Entonces solemne y sinceramente le dije, de ahora en adelante Elena te amará mucho. Entonces aprenderás a amar también. Todo su cuerpo se estremeció violentamente. Luego guardó silencio por un largo rato. Sentí algo cálido goteando sobre mi hombro, deslizándose por mi nuca hasta mi camisa. Una y otra vez. Papá estaba llorando. No sé cuánto tiempo pasó antes de que su respiración se calmara poco a poco. Me soltó y sonrió mientras me alborotaba el pelo. Elena. ¿No dijiste que tenías un montón de cosas que contarle a papá? Mis ojos se iluminaron al instante. Me di la vuelta y subí corriendo las escaleras. Luego bajé corriendo con mi linterna de conejito en brazos. Papá, mira. Esto es lo que la maestra Bao nos enseñó a hacer hoy en la clase de arte. Dijo que el mío era el conejito más bonito e incluso me pidió que les enseñara a los demás a doblar las orejas. Antes de que pudiera reaccionar, ya estaba sacando mi examen de matemáticas de la mochila. Y mira. Saqué la nota perfecta en matemáticas. Daudu, mi compañero de pupitre, me dio una gomita de premio. Estaba buenísima, y te guardé una. Seguí hablando sin parar. Pero papá solo escuchaba de verdad. No bostezó. No miró su teléfono. Después de que mamá falleció, nadie me había escuchado así en tanto tiempo. Así que seguí feliz como nunca hablando hasta que se me secó la garganta. Papá me trajo un vaso de agua. Lo siento, Elena. Papá ha estado muy ocupado últimamente. De ahora en adelante hablaré contigo todos los días. Bebí el agua de un trago y asentí ruidosamente felizmente. Él me limpió las gotas de la comisura de la boca. Papá ya lo tiene todo listo. La semana que viene nos mudamos a Inglaterra. Pero como quieres tanto a tus profesores y compañeros, aprovecha esta última semana para despedirte, ¿vale? Asentí obedientemente. Al día siguiente después de la escuela, papá vino a recogerme otra vez. Subí al coche de un salto, charlando sin parar sobre la nueva canción que habíamos aprendido hoy. Pero al abrir la puerta, el ambiente en la sala se sentía extraño y pesado. El abuelo Parker estaba sentado allí, junto con un hombre alto y delgado. Parecían muy enojados. Me callé de inmediato. Bardell Parker, ¿te has vuelto loco? La voz del abuelo resonó en la sala. Te llevaste 3 años de tecnología clave de I y 37 miembros clave del equipo. La familia Parker acaba de cerrar un acuerdo de $100 millones. Y ahora hemos perdido la tecnología. ¿Intentas arruinar a la familia con sanciones por incumplimiento de contrato? El hombre alto y delgado se burló golpeando la mesa con los nudillos como un tambor de advertencia. Esa tecnología se desarrolló con la inversión del grupo. ¿Quién demonios te dio el derecho a tomarlo y simplemente irte? ¿Por qué? Bardell Daddy entrecerró los ojos, su mirada afilada como una cuchilla. Porque desde el concepto hasta la ejecución, pasé cientos de días y noches durmiendo en el laboratorio con mi equipo. Esas líneas de código, esos planos, esas patentes, cada una de ellas salió de mí. Dio un paso al frente alzando la voz. Walter Parker, mírame a los ojos y dime. ¿Tuviste algo que ver con esa tecnología? Sí, era de Parker Corp. Proyecto financiado. Pero en los últimos 2 años, ya se ha amortizado con creces. No es suficiente. El abuelo Parker golpeó el suelo de baldosas con su bastón. Estás robando activos de la empresa. La voz de papá se quebró, repentinamente ronca. Papá, me voy a Inglaterra la semana que viene. No le quité ni un centavo a Parker Corp. Pero el trabajo fruto de años de sangre y sudor, me pertenece. ¿Acaso no puedo tomar lo que es mío? Los labios del abuelo Parker temblaron. Por primera vez el pánico se apoderó de su voz envejecida. ¿Por qué? ¿Por qué te vas a Inglaterra? Papá Bardell lo miró con calma. Me aceptaron en la Real Academia. Voy a estudiar, a empezar mi propio negocio, a vivir la vida que quiero. El abuelo dio un paso al frente y agarró el brazo de su hijo con una mano seca y temblorosa. ¿Volverás entonces? Papá Bardell no respondió. Estoy aquí. Tu hermano también.
Volverás tarde o temprano, ¿verdad? La voz del anciano, normalmente atronadora y autoritaria, se suavizó hasta convertirse en algo frágil, casi suplicante. Pero papá Bardell se quedó mirando la mano de su padre. De pequeño, lo único que anhelaba era que esa mano se extendiera y lo sostuviera. Esperó y esperó hasta que ya no la deseó. Así que extendió la mano y lo arrancó con cuidado. No. Edward Parker. Su solo nombre conmocionó al mundo corporativo. Durante casi 40 años, había superado tormentas, construido imperios y superado con firmeza desastres financieros. Pero en ese momento pareció envejecer 10 años en un instante. Sus rodillas se doblaron ligeramente como si fuera a desplomarse allí mismo. Porque sabía que su hijo mayor, el que siempre había sido el más obediente, era también el de corazón más frío e implacable. Amaba con más intensidad. Odiaba con más intensidad. Y cuando dijo que no volvería, lo decía en serio. Edward Parker lo miró fijamente con la voz tensa. Bardell, me equivoqué. Joel no debía haberlo favorecido. La herencia debería haber sido tuya. Pero Bardell Parker no dijo nada. Simplemente cargó a Elena en brazos, se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás. Esta casa se compró con dinero de Parker. Si te gusta, quédatela. Clac. Algo se rompió. Edward Parker bajó la mirada y se dio cuenta. Eran sus propias lágrimas, cayendo al suelo, dejando manchas oscuras al extenderse. Hoy era el día en que Elena se iba a Inglaterra. Estaba sentada en el coche con la cabecita asomada por la ventanilla, mirando fijamente la ciudad en la que había vivido los últimos 7 años. Vi a la pastelera de mi pastelería favorita, ocupada preparando pasteles de fresa tiernos y dulces. Se veían deliciosos. El coche siguió y siguió hasta que pasamos por mi escuela primaria. Vi a Bella, que siempre dormía la siesta en clase, bostezando camino a la escuela y tropezando de cara contra la acera. Vi a mi compañera de escritorio, Luna, casi llegando tarde, con lágrimas corriendo por sus mejillas del pánico. Ja, 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 qué tontería. Qué gracioso. Pero mientras reía, lágrimas cálidas también rodaron silenciosamente por mis mejillas. El coche siguió avanzando hasta que pasamos por mi antigua casa. Vi a mi viejo padre y a esa tía discutiendo otra vez. Ella le gritó que era un inútil, que estaba desempleado y que vivía a costa de una mujer. Estaba borracho y levantó la mano para golpearla. Los abuelos lloraban en un rincón, intentando detener la pelea. Entonces recordé. El padre de Fatty era el jefe de mi viejo padre. Y por haber ofendido a mi padre Bardell, su empresa quebró. Así que mi viejo padre ya no tenía trabajo. El coche seguía y seguía, rumbo a la hermosa Inglaterra, hacia la nueva vida que les esperaba a Elena y a papá Bardell. Fin. Gracias por pasar. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún vídeo nuevo.